¿Cómo anda la gente? Buenas noches para toda la República de TikTok. Antes que nada, un saludo para toda la gente del otro lado. La gente que realmente con una persona, que quiera salir adelante, sea yo o sea gente que no soy yo, pero simplemente que hay mucha gente, ¿no? Del otro lado, que ha tenido muchos problemas, y todo eso, ha pasado por situaciones muy complicadas. Pero bueno, hay que valorar cuando una persona quiere salir adelante. Pase lo que haya pasado, yo creo que todos somos personas y bueno, eso es lo importante, ¿no es cierto? Eso es lo importante, mantener la tranquilidad y que bueno. Hoy voy a leer un libro que es Cómo ayudar a mi hijo de las drogas, porque bueno, mucha gente la está pasando muy mal por el tema de la adicción, muchísima gente, ¿no? Así que bueno, capítulo 9, los fármacos, que es lo que a mí más me complicó la vida, los psicofármacos, ¿no es cierto? Los psicofármacos. Bueno, vamos a hablar de los fármacos, las medicinas y la droga. Es importante distinguir entre consumir, hacer un mal uso y abusar de los fármacos y medicinas, cualquier otro motivo inapropiado. La mayoría de los jóvenes que consumen medicinas sin motivo real, normalmente toman las que no necesitan receta médica, como los fármacos dietéticos, los estimulantes para mantenerse despiertos, la medicina para las alergias y la sinusitis, los calmantes y los preparados para la tos. Otros fármacos consumidos en exceso por los jóvenes y adolescentes son los medicamentos para dormir y los analgésicos. Bueno, yo mucho tiempo de mi vida hasta el día de hoy tengo un gran problema con el tema justamente de los psicofármacos, ¿no? Creo que es algo muy adictivo, y lo que en la juventud, en la adolescencia, es muy normal, lamentablemente es muy normal, tomar pastillas. Es muy normal tomar pastillas. Uno entiende cuál es el problema para encontrar la solución. Si una persona no vería el problema, nunca va a ver la solución. Simplemente hay que ser un poco, por ahí, a veces humilde. No me gusta la palabra humilde, pero a veces quizás sí hay que serlo. Y uno decir cuál es el problema que tiene con la medicación y todo eso, porque para poder solucionarlo. Si uno dice que nunca le pasa nada en la vida, probablemente nunca lo va a poder solucionar, ¿no es cierto? Algunos problemas sí tienen solución, algunos problemas no tienen solución. Por lo general una persona siempre tiende a buscarle solución a problemas que no lo tienen y bueno, no hay que buscarle solución a los problemas que no hay. Hay que buscarle solución a los problemas que sí se pueden resolver, porque no tiene sentido buscar solución a problemas que no se pueden resolver. Los fármacos dispensados sin receta, los fármacos dietéticos. Algunas adolescentes toman píldoras dietéticas para controlar su apetito y perder peso. Cuando descubren que las píldoras dietéticas también son una fuente de energía, algunas siguen tomándolas. Su consumo de forma continuada es poco saludable y estas jóvenes se arriesgan a depender psicológicamente de estos fármacos. Se aconseja a los padres que presten especial atención a las píldoras dietéticas dispensadas sin receta, que incluyen entre sus componentes la fenilpropalamina, una sustancia relacionada con la efedrina y la anfetamina, presente en varios fármacos dietéticos conocidos y dispensados sin receta. Leer sin saber que no te hace intelectual. No, la verdad que no me interesa ser intelectual. Yo leo porque me hace bien. No leo porque me hace ser intelectual, justamente. No soy esa persona que leen para hacerse los intelectuales. Leo porque me interesa leer. Los psicoestimulantes para mantenerse despierto. Muchas de las píldoras supresoras del hambre contienen cafeína, es decir, controlan el hambre y también son un estimulante. Los adolescentes a menudo consumen fármacos sin receta para mantenerse despiertos y estudiar para exámenes o escribir trabajos a última hora por la noche.
Sin embargo, tomarse estas píldoras, aunque inofensiva, a menos que se ingieran muchas a la vez, tiende a convertirse en una costumbre y puede crear una dependencia de los psicoestimulantes dispensados por receta, como la dexedrina u otros fármacos basados en la anfetamina. Los calmantes. No es de extrañar que los adolescentes que no pueden conseguir o no conocen los sedantes adictivos dispensados con receta de la familia de la benzodiazepina, como el Valium, como el clonazepam, el Prazolam y todo eso, que la verdad que es muy adictivo. Prueben otros medicamentos como la aspirina para intentar reducir el estrés y la presión. Si un joven tiene la costumbre de tomarse una pastilla cada vez que le duele algo o está estresado, debería entender que no debe hacerlo porque no es bueno ni para su salud ni para su cuerpo. Esos son, digamos, yo he tenido mucho problema con el consumo de clonazepam, con el consumo de Prazolam y todo lo que son las pastillas, ¿no? Realmente es muy complicado porque es muy adictivo y obviamente que hay mucha gente que cometió muchos delitos bajo el efecto del clonazepam. No es solamente bajo el efecto del alcohol o de la cocaína, sino la mayoría de delitos, lamentablemente. Esto lo digo yo, no lo dice el libro. Para mí son cometidos bajo los efectos de pastilla, porque la pastilla muchos piensan que a muchos les da coraje para hacer, cosas malas, digamos, más que nada. Para todo, ¿no? Pero para hacer cosas malas también. Los antitusivos. Las medicinas contra la tos dispensadas sin receta son las que más se consumen, porque uno de los componentes principales es el alcohol, que en algunas marcas puede representar el 14 o el 18. Los tradicionales jarabes para la tos sabían a medicina, pero ahora saben a frutas, y como en sabor general es bueno. Los adolescentes pueden acabar abusando de estos jarabes, que además mitigan el dolor. El joven que consume estos productos puede colocarse, normalmente, se entera de los efectos de un jarabe determinado, porque se corre la voz y se convierte en la droga elegida, de una zona concreta, durante unos 6 meses más o menos. Se coloca con el contenido alcohólico del jarabe, si consigue comprarlo. El adolescente que abusa de los fármacos contra la tos suele dejar de hacerlo porque cree que es una droga infantil, que ya no está en la onda. Sin embargo, los jóvenes abusan de los jarabes contra la tos por otra razón. Muchas marcas contienen dextrometorfan bomhidrato, que tiene un efecto alucinógeno si se consume en grandes cantidades. El ecmotroformato DM es un inhibidor de la tos muy eficaz, que se encuentra en más de 100 fármacos sin receta, aunque los fabricantes aseguran que este componente no crea adicción ni física ni psicológica. Los jarabes contra la tos con un alto contenido alcohólico pueden llegar a desarrollarla. Yo a veces me da un poco de gracia, ¿no? Gente que no sabe escribir, que entra a faltar de respeto. Primero hay que aprender a escribir, la lectura es muy importante en la sociedad. Los fármacos dispensados con receta. Aunque las recetas se suministran bajo la supervisión de un médico, el mal uso de los fármacos puede ser peligroso para la salud. Si no se utilizan correctamente, si se utilizan por una persona diferente de aquella a la que le dieron la receta. Cantidad de recetas truchas compradas por Telegram. Es muy normal, lamentablemente es muy normal. Si se toman por otro motivo que no sea médico. Si se combina con otras drogas, especialmente alcohol. El clonazepam con alcohol. Clonazepam con alcohol es una bomba. Puedes hacer cualquier cosa porque no es que uno está consciente. Uno puede hacer cualquier cosa. Esa es la realidad. Lo digo yo que yo estuve bajo los efectos, del clonazepam, del Alpla, las benzodiazepinas. Me llegué a tomar 20 pastillas por día. Realmente es muy adictivo y es muy complicado. Los adultos suelen abusar de los sedantes y psicoestimulantes dispensados con receta, y eso supone un riesgo para aquellos jóvenes que asaltan los botiquines de sus padres. Conviene tomar medidas adecuadas y evitar dejar dicha sustancia al alcance de los más jóvenes. Los psicofármacos depresores. Este tipo de medicina provoca una disminución de la actividad cerebral.
Su objetivo es producir un estado de relajación en el paciente. Afectan al sistema nervioso central. Pese a requerir receta médica, su presencia en el mercado clandestino sigue siendo habitual. A continuación destacamos los dos grandes grupos. Los barbitúricos. Comúnmente recetados en caso de tensión alta e insomnio, los barbitúricos disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central. Dicho de otro modo, relajan los músculos y se extienden y consecuentemente es más difícil hablar y andar. El consumidor, gracias por la rosa, al quedarse aturdido puede olvidarse de la pastilla que se ha tomado y tomar más sin querer, ocasionando una sobredosis. Todo tranquilo, saludo para toda la gente, buenas noches. Los barbitúricos pueden crear adicción si se toman durante mucho tiempo o ser mortales si se toman en grandes cantidades. Las dosis cuantiosas pueden detener la parte del cerebro encargada de la función respiratoria y provocar la muerte. Los barbitúricos también pueden ser letales si se combinan en grandes dosis con alcohol. Las benzodiazepinas, que es lo más complicado para mí, por lo menos, mucha gente tiene adicción. Yo he tomado, de muy chico he tomado estas cosas, ¿no? Estas benzodiazepinas como Alplat, Tranquinal, Clonazepam, bueno, me conozco todas las marcas casi. Pues realmente es muy adictivo y complica muchísimo la vida de una persona diaria, porque es muy adictivo y la gente a veces pierde la memoria justamente por tomar pastillas. Es muy complicado. Las benzodiazepinas sedantes, que se recetan para que la gente pueda controlar su ansiedad y para tratar algunas enfermedades mentales, son los fármacos con prescripción médica más consumidos. La gente puede generar dependencia a esta sustancia y si dejan de tomarlos vuelven a sentirse mal. Tienen la capacidad de desarrollar tolerancia y si el consumo es prolongado, adicción. Si uno interrumpe bruscamente la toma de este psicofármaco puede provocar serios problemas de abstinencia o una importante recaída en su patología ansiosa. Cuando vos dejas la benzodiazepina es muy complicado porque el cuerpo genera adicción a eso. Es muy adictivo, más que la cocaína, por lo menos para mí. Los psicofármacos estimulantes. También denominados psicoestimulantes, este tipo de psicofármaco que potencia la actividad del sistema nervioso central se ha creado para que la persona esté más alerta. Las anfetaminas pertenecen a este grupo. Pese a requerir receta médica, su comercialización en el mercado negro es frecuente. Las anfetaminas, también conocidas como anfetas. Las anfetaminas son psicoestimulantes que hacen que el consumidor se sienta alerta y animado. Las anfetaminas se recetan para controlar el peso a corto plazo, el letargo, los déficits de atención con hiperactividad y para mantener a la persona despierta. Los psicoestimulantes suelen consumirse en exceso porque a su efecto estimulante le sigue un periodo caracterizado por el cansancio y la depresión. Para aliviar esta decepción, los adictos se toman otra dosis y entran en un círculo vicioso. También pueden desencadenar brotes de violencia y trastornos mentales. Además, podría ser que su consumo atrofiese el crecimiento del joven. Gracias por los corazones. Los jarabes contra la tos. Tanto si se obtienen con o sin receta, los jarabes para la tos dispensados pueden ser igual de peligrosos si su consumo se convierte en algo cotidiano. La mayoría no contienen solo alcohol, sino también codeína. Un narcótico fuerte que alivia el dolor y elimina la tos. La codeína crea dependencia, porque aunque las cantidades recetadas son pequeñas, las dosis están concentradas. Un consumo excesivo de Ritalin, España, o Rubifen, Estados Unidos. Se trata de un mismo fármaco que se comercializa en España bajo el nombre de Ritalin. Bueno, no tiene mucho sentido esto porque pasa en otros países. Los sedantes. Los sedantes de última generación, Prozac, Solfor, Paxil, entre otros, son muy populares entre los adultos, ya que corrigen un desequilibrio químico en el cerebro que causa la depresión. El tratamiento generalizado de los adolescentes con fármacos sedantes es otra tendencia alarmante en medicina. Sus defensores afirman que la depresión clínica normalmente empieza en la infancia y no se detecta hasta que el paciente tiene más de 20 o 30 años o hasta que sufre algún trauma psicológico. Aunque quizá existan razones médicas válidas para administrar sedantes a un adolescente, debería garantizarse una segunda e incluso una tercera opinión médica si se recetan fármacos tan potentes como estos.
Si su hijo está tomando sedante, administre el fármaco usted mismo, si es posible, y asegúrese de que no se lo lleve al colegio. Si usted u otra persona de su entorno cercano, que no sea su hijo, recibe atención médica y está tomando estas pastillas, vaya con cuidado que no estén al alcance del joven. Hasta ahora solo se han registrado unos pocos casos de consumo infantil de esta medicina psicotrópica, pero el consumo de drogas depende de modas y una sustancia muy popular durante un tiempo puede ser reemplazada por otras. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué puede hacer para impedir que sus hijos abusen de los fármacos o los tomen por descuido? Guarde sus medicinas fuera del alcance de sus hijos. Si sus hijos son pequeños, los peligros son evidentes. Todas las medicinas deberían guardarse en lugar seguro. Sven Norman, director del Centro de Información de Sustancias Tóxicas del Hospital General de Tampa, Florida, afirma: las víctimas más frecuentes de envenenamiento o ingestas accidentales son los niños pequeños. Informa que el 60% de los pacientes envenenados tienen menos de 5 años y que la mayoría tienen entre 12 y 36 meses. Son niños que encuentran la medicina en los bolsos, encima de las mesas o los botiquines de casa. Mark Obbs, farmacéutico, añade: no es un problema frecuente, pero los niños ven que sus padres se toman una pastilla de colores por la mañana y se piensan que son caramelos. No entienden la diferencia entre consumo y abuso. Cuando un niño se toma su vitamina diaria, puede confundirla y tomarse una píldora, provocando consecuencias graves e incluso mortales, según el fármaco y la cantidad ingerida. Deshágase de todos los fármacos caducados. Tire todas las medicinas recetadas o fármacos caducados, así como los medicamentos específicos de una enfermedad pasada, para evitar los riesgos y las tentaciones. No acumule medicinas recetadas por si algún día vuelve a necesitarlas. Seguramente, en ese caso, su médico le recetará un nuevo medicamento más eficaz y le indica una dosis o frecuencia de consumo distinta. Inculque pautas de conducta adecuadas. Usted y su actitud hacia los fármacos son el punto de partida. George Han Billow, profesora de farmacología de la Universidad del Estado de South Dakota, afirma: si los padres enseñan a sus hijos a superar los problemas con pastillas, en realidad es el comportamiento de los padres lo que debemos cambiar. Cuando los padres recurren a las píldoras o a los fármacos constantemente para superar una serie de males o síntomas, los adolescentes acaban pensando que es un comportamiento normal y aceptable. Sin querer están transmitiendo a sus hijos la idea de que los fármacos son una solución rápida para sentirse mejor. Sin embargo, lo peor es cuando los padres les dicen, para convencerlos de que se tomen una medicina, que esa aspirina masticable o ese fármaco infantil es un caramelo. De esta forma se comunica clara y erróneamente a los niños que los fármacos son caramelos. Como ya hemos dicho, los jóvenes son influenciables y los padres son el ejemplo a seguir. Los adolescentes se creen que actúan bien o que parecen mayores cuando emulan a sus padres. Cabe destacar, por último, que la información que debe proporcionar a su hijo sobre la medicina tiene que ser constante. Explíqueles que los medicamentos forman parte de un tratamiento para curar enfermedades. Dígale que el buen uso de medicamentos es la clave para estar sano. Es como lavarse los dientes. En Estados Unidos, el Consejo Nacional de Información y Educación al Paciente recomienda: utilice la palabra medicina para referirse a los productos farmacéuticos y la palabra droga para las sustancias ilícitas. Nunca deberían tomar medicina sin la supervisión de mamá o papá. La única excepción a esta norma debería ser el caso de un familiar o adulto de confianza que cuida de su hijo cuando usted no está en casa. Si su hijo está bajo tratamiento médico y usted no está en casa a la hora de la ingesta de la medicina, indique al adulto responsable que cuida de su hijo lo que tiene que hacer. Déjele claro también que nunca debe tomar las medicinas ni nada por el estilo que le ofrezca un extraño. Para que sean eficaces, las medicinas deben tomarse con precaución. La toma de medicinas debe hacerse en dosis precisas, en momentos concretos, durante ciertos periodos. Si alguien se toma una medicina sin seguir o sin saber estas indicaciones, puede perjudicar su salud. Cuando su hijo sea suficientemente mayor para entender las etiquetas, léaselas y comente con ellos la composición del fármaco.
Si alguien se toma una medicina cuando está sano y no enfermo, puede enfermar. Explíquele que las medicinas con receta las aconseja un médico y las prepara un farmacéutico para tratar una enfermedad concreta de una persona. La gente no se toma los medicamentos de los demás porque le pueden hacer daño. Los jóvenes que consumen a propósito una medicina deberían entender que los fármacos tienen varios efectos secundarios, desde una sensación ligeramente desagradable hasta reacciones físicas y mentales graves. Sobre todo, ¿no? Las pastillas te dejan mal la cabeza, o sea, mucha gente no toma pastillas porque justamente está mal, sino por un momento quizá que está pasando situación complicada, después se vuelve adicto a ello y es imposible que no te generen en el cerebro porque justamente estas pastillas son para la cabeza, o sea, te vuelves loco, te vuelves loco. Pero las pastillas te vuelven loco muchas veces, ¿no? No es que por ahí uno toma para sacar un problema y bueno, y estás re boludo, los demás te ven, qué boludo que está, y vos pensás que está bien, pero estás muy mal, realmente. Establezca la diferencia entre la sustancia creativa y las preventivas. Aunque ambas sustancias se encuentran en forma de píldoras, se han creado con propósitos muy distintos. Las medicinas se han creado para ser sustancias curativas y no deberían tomarse a menos que alguien esté enfermo. Sin embargo, las vitaminas son sustancias preventivas creadas para el gozar de una buena salud. Si toma medicamentos regularmente, explíquele a sus hijos por qué lo hace. Es más conveniente hablar con naturalidad y no convertirlo en un misterio. Tomamos esta medicina por este motivo. Tú no tienes que tomarla porque te encuentras bien. Infórmese sobre los efectos secundarios de los fármacos. Como ya hemos dicho, en el mundo de la droga existen modas pasajeras. El farmacéutico de su barrio puede ser un buen aliado porque será consciente de los fármacos más comúnmente consumidos y podrá ayudarle a identificar las pastillas y otras sustancias ilegales que pueda tener su hijo. Muy poca gente sabe que el jarabe de Ipecac es una de las drogas más consumidas. En Estados Unidos está de moda entre las adolescentes porque las ayuda a adelgazar. La joven puede comer pizza, ingerir el jarabe para regurgitar, vomitar y luego tomar un laxante. Si este proceso se repite continuamente, el corazón, el estómago y otros órganos pueden sufrir lesiones graves. No sermonee ni amenace ni utilice tácticas para asustar al joven. Si mantiene los fármacos fuera del alcance de los jóvenes, puede impedir las ingestas accidentales, pero no va a disuadir al adolescente que desea probar un medicamento. Sven Norman, director del Centro de Información sobre Sustancias Tóxicas de Florida, afirma: los jóvenes consiguen las medicinas en el botiquín de su casa, en parafarmacia de la web o a través de sus amigos en la escuela. Los padres deben explicar a sus hijos algunos hechos puntuales relacionados con las medicinas y no con la teoría. Quieren hechos. Deberían advertir seria y claramente de los peligros potenciales existentes. Cuando un joven llega a la adolescencia, en general es más rebelde y en consecuencia, el mensaje tiene que ser más contundente porque tiene que ser consciente de lo que escoge. Un hecho que seguramente desconoce es que las medicinas dispensadas con receta pueden contener los mismos narcóticos que se venden ilegalmente en la calle, a diferencia de que estos narcóticos se usen como un componente para tratar una afección específica. Quizás la mejor manera de comunicar y transmitir el peligro es señalar que los fármacos legales no son peligrosos si se toman siguiendo las instrucciones y las dosis correctas. 2 aspirinas pueden aliviar el dolor de cabeza, pero 50 son potencialmente muy peligrosas. Los adolescentes a menudo consumen más de un fármaco a la vez y deberían conocer las graves consecuencias de esta conducta. El doctor Robert Moore, profesor de farmacología en la Universidad de Stanford en Birmingham, Alabama, no se anda con rodeo. Un calmante es un relajante del sistema nervioso central. Es como alcohol en forma de pastilla. Si alguien toma calmante, también bebe alcohol. Está consumiendo 2 relajantes a la vez y puede morir. Observaciones finales. Aunque pueda parecer obvio, el hecho es que la mayoría de nosotros aprendemos equivocándonos. Según la doctora Patricia Bush, una profesora emerita de sociología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown, los padres hablan con los hijos de medicina regularmente, pero la educación
sanitaria no incluye ningún capítulo sobre el consumo responsable y diario de los fármacos. En general, los únicos jóvenes que saben algo sobre fármacos son aquellos que sufren afecciones médicas como el asma, la diabetes u otras enfermedades crónicas que requieren tratamiento diario. Si se consumen correctamente, ya sea siguiendo las indicaciones del médico, de los padres que siguen al consejo del médico o la etiqueta. Los fármacos normalmente no son peligrosos, al contrario, ayudan, pero solo son seguros cuando se toman siguiendo dichas instrucciones. Acá hay mucho, bueno, es un libro que habla mucho de eso. Vamos, acá hay un prólogo con todas las drogas, más o menos, el cannabis, capítulo 5 del cannabis. Mucha gente fuma marihuana, muy normal, no es algo que está mal tampoco, ¿no? Depende, yo creo que la droga es mala, obviamente que la droga es mala, pero también hay que ver cómo uno la consuma, en las dosis que la consume. También la adicción no tiene nada que ver con el que si de vez en cuando te fumo porro, por ahí lo podés manejar, digamos, es algo para hablarlo, ¿no? Porque digo, no es que tiene que estar prohibido tampoco, sino que mucha gente tiene adicción a la marihuana y otra gente no, depende del organismo de la persona, justamente. El cannabis. Un lobo con piel de cordero. Todos los padres deberían tener en cuenta dos aspectos alarmantes. Los adolescentes nunca habían fumado tanto cannabis como ahora, y el que se fuma hoy en día es 10 veces más fuerte que el que se solía fumar hace 3 décadas. 10 veces más fuerte. Hace una década, el principal ingrediente psicoactivo del cannabis, THC, tetrahidrocannabinol, se encontraba en concentraciones del 3 al 5%. Hoy en día, los hábiles cultivadores de cannabis cruzan distintas semillas y cepas utilizando hipodropónicos. Cultivan plantas en soluciones ricas en nutrientes sin tierra, para producir una maría que puede llegar a contener hasta un 30% de THC. Sus efectos se han disparado. Para su consumo debemos distinguir 3 formas de cannabis: la marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la planta original; cannabis sativa, el H o el H, elaborado a partir de la resina de la planta hembra, presentando como una piedra de color marrón; y por último un concentrado líquido, conocido como el aceite de cannabis o el aceite de hachís, fruto de la mezcla de la resina con un disolvente, alcohol, gasolina, acetona, etc., el cual se evapora en parte, dando lugar a una mezcla viscosa muy tóxica. El cultivo y la venta de cannabis ya no es una actividad propia de los hippies que querían colocarse con sus amigos. El cultivo y la venta de esta potente hierba es un gran negocio. La cultura de la droga de hoy en día está dominada por los delincuentes, que ven a los jóvenes como clientes potenciales que se deben explotar. De hecho, los traficantes de cannabis suelen espolvorear polvo de metanfetamina o alucinógeno como el PCP, fensidrina o polvo de ángel, o incluso el LSD, dietilamina del ácido lisérgico, en la hierba floja para que sea más clara, y cree dependencia en la persona que la consume. Los traficantes de drogas, como cualquier otra persona de negocios, quieren tener una clientela habitual. Una calada de este cannabis más fuerte puede colocar, o sea, intoxicar, a un adulto al instante. Imagínese el efecto que puede tener en el cerebro y el cuerpo de su hijo. Es esencial para que tanto usted como él conozcan el impacto y los peligros del cannabis. Yo creo que los padres, cumplida una edad, que el pibe cumpla 18 años, se pueden fumar un porro con el hijo. Pero es más, yo creo que los padres tendrían que tener, digamos, eso de que no es algo malo el cannabis, sino que lo que pasa es que hay mucha gente que tiene adicción a eso. No todas las personas le funcionan igual, y la gente con problemas de salud mental no le hace bien la marihuana, esa es la realidad. A muchos, no a todos. A algunos sí, o sea, depende mucho del organismo también al mismo tiempo. Pero yo creo que los padres se tienen que fumar un porro con los hijos, para que vean que no es tan complicado, que se pueden fumar. Por ahí van a comer un asado y te fuman un porro y te da más apetito, está muy bueno la marihuana. Sí, claro. La opinión de los médicos y los científicos. Pero no es que todo el mundo se tiene que fumar un porro. A ver, sino que hay que estudiar acerca del cannabis, porque es muy importante. Porque después me digo esto y me salen a matar por todos lados. Pero bueno,
Vivimos en 2024 también, ¿no? No podemos ser tan así, ¿no? La opinión de los médicos y los científicos. Aunque el cannabis se consume desde hace siglos, nadie conoce su auténtico efecto destructivo. No se ha terminado ningún estudio a largo plazo sobre sus efectos. Además del THC, contiene otras 60 cannabinoides más, ingredientes psicoactivos y unos 400 químicos más, mucho con efectos a largo plazo que la ciencia médica desconoce. Igual yo no fumo porro, yo no fumo porro, pero tampoco si de vez en cuando yo me fumo una marihuana, no es que no fumo. De vez en cuando fumo marihuana pero no tengo adicción a eso, pero conozco gente que no puede estar sin fumar marihuana y eso sí es complicado. Hay gente que no puede estar sin fumar porro. A pesar de la falta de investigación, la verdad es que los tipos de cannabis que se cultivan en la actualidad crean más adicción física y psicológica y son potencialmente más destructivos. Sin embargo, algunos padres permisivos, tampoco ser permisivo, ¿no? que fumaron en su juventud, creen que fumarse un porro es un fricho pasajero, una fase que su hijo está pasando. Esta actitud es terrible. Claro, pensar que la marihuana es una época de que, no sé, hay gente, o sea, no hay edad para fumarse un porro. No hay edad para fumarse un porro. Esa es la realidad. Según el doctor David Farr, el presidente del Departamento de Farmacología de la Escuela Universitaria de Medicina de Boston, el THC altera el funcionamiento de algunas células nerviosas y sistemas de neurotransmisores del cerebro. En consecuencia, el cannabis literalmente altera la mente, la ralentiza y distorsiona el oído y la vista y el equilibrio. También distorsiona la capacidad de procesar información y afecta la memoria a corto plazo y por lo tanto la capacidad de aprender. El doctor Bill Bechum, director ejecutivo de Center for Drug Free Communities, desea compartir una estadística sorprendente con los padres. Desde 1968 existen unos 6.000 estudios sobre el cannabis y ninguno demuestra que esta droga aumente la capacidad de aprendizaje. No tiene un impacto positivo ni en el desarrollo intelectual ni en el cognitivo y retrasa el desarrollo emocional. Porque hay mucha gente que se fuma un porro pensando que lo hace intelectual. Y a mí el porro me vuelve un boludo. Pero, o sea, me fumo un porro y me da hambre. Pues me he fumado un porrito, ¿cierto? Y me da hambre. O sea, no me da ganas de ponerme a escribir una letra. Por ahí, yo también antes hacía música, por ejemplo, y quería escribir una letra y no me salía bien. No, al contrario. No se puede trabajar en estado fumado, digamos. Tampoco es algo tan positivo. No hay gente que piensa que la marihuana es, no sé. Tampoco es que la marihuana, digo, es la salvación de nadie. Pero bueno, tampoco es que está tan mal. Digo. El cannabis convierte a los jóvenes más inteligentes en jóvenes corrientes, a los jóvenes corrientes en jóvenes torpes y a los jóvenes torpes en jóvenes casi incapaces de aprender. Las características generales del cannabis. En argot, el cannabis es la droga que más apodos tiene. María es el más común. Pero también se conoce como hierba y mota, entre otros. Los cigarrillos de marihuana liados a mano se llaman porro, canuto o petardo. En realidad, dichos apodos vienen de los diversos derivados que se obtienen del cannabis sativa. El cultivo, el aspecto y los derivados del cannabis. El cannabis proviene de la planta cannabis sativa de la familia del cáñamo y crece en climas cálidos en muchas regiones del mundo. Aunque la altura media es uno de los 90 centímetros, una planta puede crecer hasta casi 5 metros y tener un tallo de un grosor de hasta 10 centímetros. La planta se parece bastante a una tomatera. Tiene hojas verdes de 7 a 9 foliolos. El cannabis se extrae de las flores y las semillas de la planta, que se recogen y se secan. El color del cannabis seco puede ser desde verde grisáceo hasta marrón verdoso. Las hojas secas se parecen al tabaco o al perejil. Se puede mezclar fácilmente con otros productores alimenticios, aunque el método tradicional y con diferencia el más popular es fumarlo, o bien con cigarrillos liados a mano o bien con pipas. Los papeles para liar porro son fáciles de obtener, pero la María también se puede colocar en una pipa o talán
pipa llena de agua, ¿no? Y se puede fumar o inhalar. La droga se puede conservar fácilmente en latas y bolsitas de plástico. El hachís o chocolate, un derivado del cannabis, se extrae de la resina, se comprime en barras y se deja endurecer popularmente. Son conocidas como piedras. Luego que se rompe la barra en pedazos y se forma un trocito de chocolate. ¿Qué le ocurre al consumidor de cannabis? Como ocurre con cualquier droga, los efectos del cannabis varían según la persona que lo consume, la cantidad y la frecuencia de consumo. Al cabo de unos 15-30 minutos, la persona que ha consumido marihuana empieza a relajarse, a sentirse eufórica o muy a gusto. Si la persona está sola, puede marearse y dormirse. En cambio, si la persona está con un grupo, las inhibiciones del adicto disminuyen y probablemente hable más y esté más alegre. Los sentidos se estimulan y los colores pueden parecer más fuertes, la música más alta y las texturas más claras. En esta fase, la persona está colocada o intoxicada y su coordinación, concentración, razonamiento y juicio se ven alterados. Algunos efectos secundarios. Ritmo cardíaco acelerado. Pulso acelerado. Pérdida de memoria a largo plazo. Posible lesión en los glóbulos blancos que nos protegen de infecciones. Fertilidad y desarrollo sexual afectado. Cáncer de pulmón. Sensación de aislamiento, depresión. Ansiedad y en casos graves, reacción de pánico. Los problemas emocionales preexisten podrían verse empeorados. Si se consume en grandes cantidades o se trata de cannabis alterado, el adicto puede sufrir alucinaciones aterradoras, aunque esto no es muy frecuente. Si el consumo de cannabis produce efecto en los adultos, imagínense el efecto que puede tener en los adolescentes en pleno proceso de desarrollo físico, psicológico y emocional. Otra grave repercusión de que la fuerte marihuana de hoy en día puede ser una droga de iniciación muy peligrosa, ya que incita a probar otra sustancia más fuerte. Problemas asociados al consumo de cannabis sufridos por los estudiantes, España 2002. Tristeza, apatía o depresión 13.5. Pérdida de memoria 21.2. Dificultad para estudiar o trabajar 13.3. Inasistencia a clase 8.5. Problemas económicos derivados del consumo 8.4. Enfermedades o problemas físicos 8.0. Conflicto con padre y hermano 7.5. Algunos indicios de consumo. Olor característico, sequedad de boca y de garganta, aumento de apetito, a menudo con ansia de algo dulce, ojos enrojecidos, pupila dilatada, euforia, dificultad para concentrarse, pensamiento confuso, desorientación, falta de motivación, disminución de la productividad y paranoia. ¿Qué puede decirle a sus hijos? Los padres deben explicar a sus hijos que fumar cigarrillos o porros es perjudicial para la salud. Ambos son drogas y ambos crean adicción. Es esencial explicar las consecuencias inmediatas del consumo de porros. Y según Ed Arámbula, un miembro de DARE, si le explicas a un muchacho de 12 años que puede desarrollar una adicción o un cáncer de pulmón, lo ve como un problema a largo plazo. Por lo que tenemos que hablar con un enfoque inmediato. Algunas consecuencias inmediatas: meterse en líos, problemas de salud, sacar malas notas, ser expulsado de su equipo de deporte, perder a sus amigos, perder la confianza de sus padres, dañar su autoestima, gastar más dinero de lo habitual, manchar su reputación en el colegio y en el barrio, hacer daño a su familia. Explíquele las consecuencias y esté preparado para responder algunas preguntas difíciles que su hijo puede plantearle. El furor actual del uso médico del cannabis puede confundir a sus hijos, ya que puede parecer que el cannabis, más que una droga, es una medicina. Es cierto que reduce las náuseas de la gente sometida a quimioterapia y al tratamiento de glaucoma, pero este consumo es puramente médico. Lo que no se dice o no se subraya suficientemente es que el cannabis de uso medicinal cultivado por el gobierno crece bajo circunstancias estrictamente controladas y que la potencia de THC se controla. El gobierno no compra el cannabis puro de los cultivadores ilegales. Los riesgos para la salud. En primer lugar, explique que fumar de por sí ya es perjudicial para la salud y que las compañías tabacaleras ya lo indican en sus productos, de acuerdo con la legislación vigente.
Dichas compañías ya han reconocido que los cigarrillos causan cáncer de pulmón y otros problemas de salud, pero los adolescentes deben saber que el cannabis también comporta estos riesgos. No es la respuesta adecuada al estrés. Explíquele a sus hijos que aunque el cannabis parece ofrecer una evasión rápida de las emociones dolorosas y las sensaciones de estrés, solo los aplaza temporalmente. Un adolescente rebelde, aburrido, del que se burlan y el que presiona a sus compañeros, y que vive estresado, está siempre dispuesto a evadirse. Los padres deberían presentarle los hechos, costes y consecuencias reales. A los 11 años los adolescentes ya deberían saber que no existe, sin duda, si un joven recurre a las drogas o su consumo va más allá de la curiosidad, no existe ninguna fórmula mágica para evitar el dolor y estrés. Tienen que enfrentarse a la vida tal y como son. Según el doctor Bichum, la responsabilidad pesa principalmente sobre los hombres y en momentos difíciles deben enfrentarse a los problemas en vez de intentar rehuirlos o evadirlos. Los hombros de los padres, y no necesariamente por no cumplir sus tareas como padres o por haber hecho caso omiso de los problemas de su hijo. Les contamos que la vida es maravillosa y para pasárselo bien, como padres y educadores. No les contamos que la vida también es difícil, dura y decepcionante. Les tenemos que enseñar a enfrentarse a ella. La resolución de problemas y conflictos y el desarrollo de la seguridad en uno mismo son técnicas eficaces para enfrentarse al estrés. Las consecuencias a largo plazo son graves. Las pruebas antidopaje están a la orden del día en el deporte, desde la época en la que el joven va al instituto hasta los equipos profesionales. La mayoría de los padres y casi ningún joven no se da cuenta que la vida media biológica del cannabinoide, que se atravese la potencia de la droga, el THC, es de 5 a 7 días. El doctor Beuchen añade: si un joven o cualquier otra persona fuma un porro Marte, una semana más tarde el 50% de la droga aún se encontrará en su organismo. Una prueba antiestupefacientes puede detectar cannabis en la sangre u orina 25 días después de haberlo consumido. Bueno, acá la prevención, capítulo 200 de hoja 2017. La prevención, estrategias y consejos prácticos. Ningún programa de divulgación sobre las drogas, ni ninguna estrategia, ni fórmula mágica puede mantener a los jóvenes lejos de las drogas porque son curiosos y para muchos la fase de experimentación con la sustancia adictiva forma parte del proceso de crecimiento y del paso a la vida adulta. En este capítulo repasamos los puntos clave que se mencionan a lo largo de esta guía y presentamos una serie de consejos preventivos. Algunos puntos claves. Maril J. Porreca, una reconocida especialista en adicciones de Bean Maur, Pensilvania, sostiene que no hay forma de predecir si un joven probará las drogas, pero los siguientes factores podrán predisponerle a probarla y a caer en una adicción. Tener antecedentes de adicción a las drogas o al alcohol en la familia o a lo largo de varias generaciones. Haber padecido abusos físicos o psicológicos continuados en el seno de la familia o en generaciones anteriores. Pérdida del padre o madre o de algún ser querido en la familia. Reticencia por parte de la familia a mostrar sus emociones y hablar de sus sentimientos, lo cual lleva a los jóvenes a guardarse sus miedos, sentimientos y problemas y a retraerse emocionalmente. Educación religiosa rígida y dogmática. Tener una baja autoestima, carecer de confianza en sí mismo y sentir que no está suficientemente preparado para enfrentarse a la vida real. Crecer en un ambiente inseguro o que causa temor. Aunque cualquiera de estos factores podría indicar que existe una predisposición al consumo de sustancias ilegales, no deben alarmarse ni presuponer que su hijo vaya a ser consumidor o a engancharse a la droga. La señora Porreca afirma: si se dan estos factores, no piense que va a poder borrarlo de la vida de su hijo, como se borra la tiza de una pizarra, pero puede intentar contrarrestarlo. Se trata de dedicarles tiempo a nuestros hijos. Esté disponible, participe y escúchele. La señora Porreca sugiere que haga esta prueba. Pregúntese cuáles son los mejores recuerdos que guarda de su infancia y de hacerse mayor. Afirma: si se acuerda de lo que
para usted era especial o verdaderamente importante, seguro que era cuando sus seres queridos pasaban tiempo con usted. Eso es lo que la mayoría de la gente recuerda. La señora Porreca añade que sus hijos recordarán, ¿por qué se llamaba Porreca? Bueno, que sus hijos recordarán lo mismo, así que establezca un horario, ya sea todas las noches o los sábados por la mañana, para dedicarlo a escuchar a sus hijos y hacer actividades compartidas. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Por qué sienten curiosidad? ¿En qué piensan? ¿Qué quieren ver? ¿Qué les preocupa? ¿Qué tal el colegio? ¿Tienen algún amigo que les gustaría invitar a cenar? ¿Han tenido la oportunidad de ir a ver esa nueva exposición en el museo? El objetivo es básicamente estar disponible e implicarse, aunque solo sean 10 minutos al día. El objetivo de un padre o madre es estar ahí y no ocupado en otra cosa, como sentarse a ver la tele o traerse trabajo a casa, que absorbe totalmente. Al igual que los drogadictos, los adictos al trabajo pueden mostrar un comportamiento abusivo hacia sus hijos desde el punto de vista psicológico. Puede que sea más aceptable socialmente, pero el daño es el mismo, y hacen que los hijos crean que no se merecen la atención de sus padres. Aunque viva con prisa o esté agobiado por tener demasiado trabajo, o comparta el cuidado de sus hijos. Con su ex cónyuge siempre puede encontrar momentos educativos para inculcarles valores positivos que le ayuden a consolidar su personalidad y que le sirven para rechazar las drogas. ¿Cierto? Mucha gente por ahí piensa que no tiene personalidad, pero tampoco la personalidad se adquiere también en base al tiempo, ¿no es cierto? La personalidad de una persona, quizás hay gente que tiene 40 años y no tiene personalidad, pero es en base al tiempo, en base a la experiencia vivida que uno obtiene personalidad. No hay que fumarse un porro para pensar que uno tiene personalidad, porque eso es lo que te saca justamente la personalidad. Si vos lo haces en un momento quizá para reflexionar, todo está bien. El tema es que no se vuelva una adicción, es lo que yo pienso. Yo no soy dueño de la verdad tampoco, ¿no? La señora Porreca sugiere que hay que averiguar cuáles son los sueños de los hijos y animarlos al máximo a que consigan hacer realidad sus deseos e intereses. Si los jóvenes descubren lo que les gusta realmente y hacen realidad aquello que los apasione, las sustancias nocivas como el alcohol y las drogas tendrán menos atractivo para ellos. Utilice ejemplos extraídos de la vida real. Actualmente y sobre todo en las familias monoparentales, el tener una gran carga de trabajo y disfrutar de muy poco tiempo libre no debe ser excusa para no prestar a los hijos atención de forma personalizada. Si realmente piensa que no puede disponer ni siquiera de 1 o 2 horas libres de forma regular, pídale ayuda a algún pariente o a una persona de su confianza. Bueno, autoridad pero con sabiduría. No sea demasiado permisivo o negligente, porque los jóvenes creerán que no le importa o que no es serio, pero no sea tampoco excesivamente rígido, exigente e inflexible, y no recurra a la fórmula de mientras vivas bajo este techo harás lo que yo te di. No cabe duda alguna que van a rebelarse, aunque no debe tolerar que consuman drogas. Adoptar una actitud dictatorial le traerá más problemas que soluciones. Ayude a sus hijos a elegir opciones inteligentes y sanas, motivándolos dentro de unos límites y una norma en el seno del hogar. Motívelos en sus estudios. No todos los jóvenes son claramente de sobresaliente, pero responden cuando sus padres los motivan a que saquen buenas notas o cuando los ayudan con los deberes y muestran un interés verdadero por su trabajo escolar. También tienden a hacerse amigos de otros jóvenes que consideran que aprender a investigar o sacar buenas notas son una buena forma de ganarse el respeto y la atención de los demás. El bajo rendimiento escolar, las malas notas y las conductas problemáticas son factores que pronostican conductas negativas. Los amigos son casi siempre jóvenes que no desarrollan plenamente su potencial y presentan un mayor riesgo. El bajo rendimiento escolar se puede corregir. Conozca su entorno, amigos y compañeros de clase. Independientemente de que su hijo traiga notas de sobresaliente o muy deficiente, debe conocer a sus amigos y averiguar cómo son tanto ellos como sus padres. ¿Tienen padres que se preocupan y están por ellos o simplemente son permisivos? ¿Cuáles son sus actitudes frente al alcohol y a la droga? Si su hijo pasa mucho tiempo con lo que consideraba sus mejores amigos, salga con ellos a comer y a charlar de forma informal alguna vez. Su instinto le dirá si sus hijos se relacionan en un ambiente sano o no.
No le tenga miedo a desaprobar las amistades de sus hijos. No tenga miedo a desaprobar las amistades de su hijo. Si tiene la sensación de que los amigos de su hijo podrían mofarse de él, provocarle o incitarle o hacer cosas que saben que no están bien, siéntase a hablar con él como es natural. Se resistirá, pero si le explica lo que piensa en vez de limitarse a imponerle unas normas, su hijo podría sorprenderle diciéndole la razón. Conviene anticiparse a los hechos, no se limite a esperar a que se establezca un vínculo de amistad fuerte entre ellos. Educar hijos sanos con actitudes positivas y altas. Autoestima es un trabajo a jornada completa. Tienen que ayudarles a hacerse mayores y pasar de ser jóvenes dependientes a convertirse en adultos independientes y a tener éxito en la vida. Esto supone aprender a aceptar las responsabilidades, entablar nuevas amistades, a mantener nuevas relaciones y a elegir bien. En este sentido, el rechazo a la droga debe ser una de las futuras elecciones de sus hijos y su meta como padre. Bueno, hasta acá leímos, espero que hayan disfrutado un poco la lectura, el libro Sos droga, cómo ayudar a mi hijo, guía de prevención y orientación para padres. Este es el libro. Es muy importante la lectura. Acá hay muchos capítulos, es bastante largo este libro. Habla de muchas drogas, habla de la prevención, sobre todo la prevención, ¿no? Pero después ya cuando uno es grande no tanta prevención quizá. Cada día más jóvenes se adentran en el engañoso mundo de la drogadicción, un viaje que a veces comporta graves consecuencias para sus víctimas. Las drogas, bien sean ilegales y socialmente aceptadas, alcohol, tabaco, etc., o ilegales, no se pueden negar ni ignorar, pero sí podemos conseguir que nuestros hijos las rechacen. En este sentido, el papel de la familia es fundamental y constituye la mejor fuente de apoyo y aprendizaje para todos. Prevenir, detectar y ofrecer a la familia las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo de la droga es el objetivo de esta guía. Alcohol, tabaco, cannabis, drogas de inhalación, drogas de diseño, etc. Bueno, sos drogas, ¿no? Uno tiene que hacer un poco de lectura de vez en cuando, hace muy bien. Yo estoy bastante ahora con el tema de la lectura, ¿cierto? No solamente videos cocinando, sino también leyendo. Y bueno, ahora me voy a dormir porque tengo que descansar la mente para seguir leyendo, ¿no? Para seguir instruyéndome en la vida. Muchísimas gracias a toda la gente y que tengan buena noche.